Bien, ante todo he de advertir que la traducción de los libros deja mucho que desear, pero es lo mejor que he podido encontrar en la red. Así pues, he corregido cientos de fallos quedando, pienso yo, algo que se puede leer bastante bien. Si alguien encuentra o tiene estos libros en mejores condiciones digitales, le rogaría que me los pasase para sustituirlos por los que aquí tengo. Muchas gracias. Y ahora vamos con estos dos magníficos libros de obligada lectura. Las novelas están narradas en primera persona por el propio Claudio, ya emperador, quien evoca su infancia y juventud. El histórico Claudio fue mantenido alejado de la vida pública por su familia, los Julio Claudios, hasta su repentina elevación a la edad de 49 años. Esto se debía a diversas incapacidades, incluyendo tartamudeo, cojera y varios tics nerviosos, lo que le hacía aparecer como un deficiente mental a sus parientes. Así fue definido por los eruditos durante la mayor parte de la historia, y Graves usa estas peculiaridades para desarrollar un personaje simpático cuya supervivencia en una dinastía asesina depende de la presunción incorrecta de que es un idiota inofensivo. La vida de Claudio proporcionó a Graves una forma de escribir sobre los primeros 4 emperadores desde un punto de vista íntimo. Además, el auténtico Claudio fue un historiador experto y se sabe que escribió una autobiografía, hoy perdida, en 8 libros que abarcaban el mismo periodo. Claudio es una narración en primera persona de la historia romana del reinado de Augusto al de Calígula. Graves proporciona un marco para la historia al hacer que Claudio visite Cumas, donde recibe una profecía en verso de la Sibila y una profecía adicional contenida en un libro de las curiosidades sibilinas. Este último se refiere a los destinos de los velludos, esto es, los césares, de la palabra latina César, que significaba una cabeza peluda, que gobernarían Roma. Claudio, afectado por poliomielitis, tartamudo y considerado políticamente nulo, sobrevivió a la mayor parte de sus parientes y se convirtió, casi por casualidad, en la máxima figura del imperio. Aun cuando él era un republicano convencido y solo quería dedicarse a sus estudios históricos. Con ello se trataba el conflicto entre la libertad, como la demostrada por la República Romana, y la dedicación a sus ideales mostrada por Augusto y el joven Claudio, y la estabilidad del imperio y el gobierno defendido por la emperatriz Livia en esta novela. La República proporcionaba libertad pero era inherentemente inestable y abría las puertas a eternas guerras civiles, la última de las cuales la había terminado Augusto después de 20 años de luchas. Mientras que Augusto albergaba sentimientos republicanos, su esposa Livia consigue convencerlo de que dejar sus poderes imperiales significaría la destrucción de la pacífica sociedad. Graves reconoce que debe haber un delicado equilibrio entre la libertad republicana y la estabilidad imperial. Mientras que demasiado de la primera lleva a la guerra civil, demasiado de la segunda lleva a la corrupción de gente como Tiberio, Calígula o, en menor medida, Livia. Los pocos errores históricos que podemos encontrar en los libros se deben a que, cuando fueron escritos, era eso lo que se creía saber. Investigaciones posteriores desmienten algunos hechos. Se describen en la novela muchos personajes importantes de la antigüedad, como Augusto, su esposa Livia, Germánico, Tiberio y Calígula. Los personajes femeninos son bastante poderosos, como en otras obras de Graves. Sobresale en esta novela la figura de Livia, siendo fuertes figuras femeninas secundarias Agripina, la esposa de Germánico Antonia, la madre de Claudio, quienes claramente ejercen un poder por detrás de sus esposos, amantes, padres, hermanos o hijos. El ejemplo más claro es proporcionado por Augusto y Livia. Allí donde él inadvertidamente ha causado la guerra civil, ella consigue, a través de una constante manipulación, conservar la paz, prevenir un regreso a la república y mantener a sus parientes en el poder. Las mujeres romanas no tenían un papel abierto en la vida pública romana, así que a menudo acontecimientos significativos y desagradables supuestamente instigados por detrás por las mujeres permiten a Graves desarrollar personajes vitales y poderosos. Tiberio Claudio Druso Nerón César Augusto Germánico Británico, emperador, padre de la patria, sumo pontífice, protector del pueblo por 4 años consecutivos, 3 veces cónsul, corona cívica y naval, recibió ornamentos triunfales en 3 ocasiones, y otros honores civiles y militares, demasiado numerosos para ser mencionados. Claudio, tras el asesinato de su sobrino Calígula y tras haber renegado del poder toda su vida, es reconocido como el nuevo emperador del Imperio Romano en el año 41.
A sus 49 años, Claudio se dispone a gobernar medio mundo, sabiendo que su peor enemigo es su propia familia. Entre los temas tratados en la novela están el conflicto entre la libertad, como se demostraba en la República Romana, y la dedicación a sus ideales, y la estabilidad del Imperio Romano, por un lado, y, por otro, un gobierno centralizado, representado por Herodes Agripa y Claudio ya mayor. La República proporciona libertad pero era inherentemente inestable y abría las puertas a perennes guerras civiles, la última de las cuales fue terminada por Augusto después de 20 años de lucha. Cuando Claudio, de ideales en principio republicanos, se convierte en emperador, Mesalina y Herodes Agripa lo convencen de que conserve el poder, como había hecho Livia con Augusto. Sin embargo, Graves reconoce que tiene que existir un equilibrio delicado entre la libertad republicana y la estabilidad imperial. Demasiado de la primera lleva a la guerra civil, pero demasiado de la segunda lleva a la corrupción de Mesalina, Herodes Agripa, Nerón y Agripina la Menor. Al final de Claudio, el dios, Graves introduce otro concepto. Que cuando una nación anteriormente libre ha vivido bajo la dictadura durante mucho tiempo, es incapaz de volver a un gobierno libre. Esto queda subrayado por los intentos fallidos de Claudio de revivir la república. Por los intentos de varios personajes de restaurar la república, pero con ellos mismos como los verdaderos gobernantes y, por Claudio señalando que quitándole el filo a la hoja de la tiranía, reconcilié a Roma con la monarquía. Esto es, que en sus intentos de gobernar autocráticamente pero siguiendo unas tendencias más republicanas, solo ha hecho que el pueblo romano esté más complacido de vivir bajo una dictadura. Los personajes femeninos siguen siendo bastante poderosos. En esta novela, además de Livia, tanto Valeria Mesalina como Agripina la Menor claramente funcionan como el poder en la sombra, detrás de la figura de su marido, su amante o su hijo. Otro tema común a lo largo de las novelas es la inmediatez y validez de la religión romana. Todas las profecías hechas en la narrativa acaban realizándose de verdad. Desde la sucesión de los Césares hasta el descubrimiento de la autobiografía secreta y hasta la fecha de la muerte de Claudio.